Buenas tardes, mi nombre es María Claudia Díaz Jiménez, reumatóloga del Hospital Universitario San Ignacio. Esta tarde estaremos con el Servicio de Reumatología de la Universidad Javeriana presentando la espondiloartritis de la genética al sindesmofito. Presenta el Fellow de Reumatología Julián Barahona Correa. Bienvenido, Julián. Buenos días, gracias por la introducción. Vamos a hablar de la espondiloartritis y su fisiopatología. Hay que tener algunos conceptos en relación a la generalidad de la espondiloartritis. Es un grupo heterogéneo de enfermedades con características clínicas, genéticas y fisiopatológicas comunes. Tiene la inflamación crónica, la destrucción osteoarticular con formación de nuevo hueso. Puede tener compromiso axial, periférico o compromiso en la antesis y usualmente se clasifica como espondiloartritis axial o espondiloartritis periférica. Dentro de las generalidades hay que recordar que el concepto de espondiloartritis axial, digamos que vira entre dos grandes espectros, la espondiloartritis axial no radiográfica, que eventualmente puede progresar a espondiloartritis axial radiográfica, donde vamos a tener inicialmente edema en la región ósea y posteriormente vamos a tener progresión a compromiso óseo erosivo y eventualmente aparición de sindesmosfitos, que esto es lo que llamábamos clásicamente como espondilitis anquilosante. Este es un diagrama clásico para las personas pues, que gustan del estudio de la espondiloartritis, donde nos conceptúan un diagrama de río en relación a la espondiloartritis. Vemos entonces que los pacientes inicialmente empiezan con un proceso subclínico genético en pacientes, digamos que predispuestos genéticamente, donde posteriormente se asocia a dolor inflamatorio lumbar. Ese dolor inflamatorio lumbar eventualmente va a progresar a espondiloartritis axial no radiográfica. Hay un grupo de pacientes no despreciable que puede progresar a remisión espontánea. Hay otros que eventualmente pueden hacer una actividad quiescente de la enfermedad y hay otros que eventualmente van a seguir progresando. Algunos van a progresar hacia espondilitis anquilosante y otros se van a mantener en un grupo de espondiloartritis axial no radiográfica. Eventualmente esos pacientes con espondiloartritis axial podrían no progresar y digamos que estabilizar su compromiso articular y eventualmente otros tendrían pues complicaciones tardías asociadas a la espondiloartritis o más bien a la espondilitis anquilosante. Hay que entender la fisiopatología, ya que esta nos va a permitir entender y generar tratamientos. Y la pregunta que es muy relevante es, ¿las espondiloartritis axial y periférica son diferentes? ¿Hay alguna evidencia terapéutica que sugiere que las vías son comunes, pero que tienen una relevancia diferente? Por ejemplo, la evidencia terapéutica muestra que el bloqueo de interleuquina 23, tanto interleuquina 23 en su porción P19 o digamos que anticuerpos dirigidos contra la interleuquina 12-23 en su porción, digamos, común a ambas interleuquinas, puede ser útil en artritis psoriásica, pero no necesariamente en la espondiloartritis axial. Esta evidencia aún está en construcción y de aquí viene la importancia de poder entender esta parte fisiopatológica. Vamos a hablar un poco de epidemiología genética. La epidemiología genética de la espondiloartritis nos muestra que es frecuente que ocurra en familias, lo que quiere decir que existe una heredabilidad y hay algunos factores que pueden ser compartidos entre las familias, que pueden ser tanto genéticos como ambientales. De esa manera, entonces, vemos que hay un equilibrio importante entre el paciente en relación a sus factores genéticos y a sus factores ambientales. La heredabilidad nos ha mostrado, los estudios de heredabilidad nos han mostrado que en gemelos homocigotos la heredabilidad de la condición puede oscilar entre el 60 y el 90% de los pacientes, en gemelos dicigotos puede alcanzar hasta el 23%, en familiares en primer grado puede alcanzar el 8% y en familiares en segundo grado hasta el 1%, lo que nos sugiere que existe un componente genético de relevancia importante. Y también hay algunas características que se comparten desde el punto de vista de familiares con la enfermedad que digamos que pueden tener características clínicas similares en relación a la enfermedad que desarrollan. Respecto a los genes específicos que pueden asociarse a la heredabilidad, vemos que el complejo mayor de descompatibilidad es el complejo, digamos, que más se asocia desde el punto de vista genético. Se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la porción 6p21.3, es una región con 220 genes. Su función es en su mayoría inmunoreguladora y se ha planteado que hasta el 20% del desarrollo de la espondilitis anquilosante se puede asociar a la presencia de alteraciones a este nivel. El principal factor asociado hasta el momento desde el punto de vista de la literatura es el HLA-B27 o la presencia de la positividad de HLA-B27. El mecanismo aún no es claro, vamos a explorar un poco más adelante qué mecanismos pueden asociarse a este tema. Esto nos sugiere que está relacionado al complejo mayor de descompatibilidad clase 1
y se ha planteado en alguna literatura que entre el 90 y el 95% de los pacientes en el mundo con espondilitis anquilosante son positivos para este HLA. Si bien es importante tener claro que mucha de la literatura proviene de países anglosajones y el background genético de los pacientes en otras regiones como Latinoamérica puede ser muy diferente, como vamos a ver un poco más adelante. En relación al HLA-27, la prevalencia de espondilitis o de espondiloartritis se asocia con frecuencia a la presencia de este alelo en la población, lo que quiere decir que una población que tenga más HLA-27 en su población tiene más prevalencia de espondiloartritis. Sin embargo, entre el 1 y el 2% de los pacientes positivos van a desarrollar espondiloartritis, por lo que tener un HLA-27 positivo no nos condena a tener espondiloartritis. Y es importante tener claro que no es útil desde el punto de vista del tamizaje poblacional, pero es útil desde el punto de vista del tamizaje o del abordaje del paciente con dolor lumbar inflamatorio, ya que la probabilidad pretest de una espondiloartritis en esos pacientes pues sería más alta, ya que ya presentan un síntoma asociado a espondiloartritis. También hay alguna evidencia que muestra que los familiares de pacientes con espondiloartritis tienen más riesgo que la población general con HLA-27 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un paciente de población general con HLA-27 positivo y me comparan con una persona que tiene un familiar con espondiloartritis y yo también tengo HLA-27 positivo, la probabilidad de que yo desarrolle espondiloartritis es mucho mayor, ya que tengo un familiar con espondiloartritis diagnosticada, lo que nos sugeriría factores que van más allá de la genética. Y adicional a eso, el HLA-27 se asocia clínicamente con una edad más temprana al diagnóstico y con la presencia de o el desarrollo de uveitis anterior. También se han descrito polimorfismos con mayor capacidad de identificar verdaderos enfermos. Este es uno de los polimorfismos que se ha descrito, que tiene un rendimiento muy, muy interesante para el diagnóstico, esto sobre todo en pacientes europeos, y también se han descrito algunos sets de riesgos poligénicos que nos podrían ayudar a discriminar a estos pacientes. Sin embargo, pues es evidencia que viene en desarrollo y eventualmente se trasladará a la abordaje clínico. Existen más de 250 subtipos de HLA-27, cada uno con unos riesgos diferenciales. Algunos subtipos con mayor riesgo son los que vemos aquí, por ejemplo, en la diapositiva, pero también se ha descrito que hay algunos otros HLA que tienen menos riesgo, entre ellos el 2706 y el 2709, y desde el punto de vista epidemiológico siempre se ha planteado si existe un sesgo de infrarrepresentación en los estudios que se han realizado, pero pues es importante saber que también pueden existir estos subtipos que se asocian a un menor riesgo. Hay otros genes del complejo mayor de descompatibilidad. Hay muchísimas asociaciones con HLA no B27. Entre ellos vemos aquí todos estos que tenemos acá, muchos que son muy conocidos para nosotros desde el punto de vista de autoinmunidad. Y de manera interesante, el grupo del doctor John Londoño desarrolló un estudio en el que muestran que la presencia de HLA-B15 positiva en pacientes con dolor axial y eventualmente con diagnóstico confirmado de espondiloartritis en Colombia se podría también asociar a la presencia de la enfermedad, por lo que es un gen que también se ha planteado como interesante y relevante en poblaciones con background genético como la nuestra. Hay algunos otros que se asocian a menor riesgo, como los que vemos acá, el B07 y el B57. Algunos otros genes no asociados con el complejo mayor de mayor histocompatibilidad, como el gen del receptor de interleuquina 23, también se ha asociado a otras enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis. Y hay otros genes de esta misma vida que se han asociado también, como los genes de la interleuquina 1, el gen de la interleuquina 6, eventualmente la 12, y algunos otros genes asociados a vías inflamatorias. Adicional a eso, los anticuerpos antiinterleuquina 23 en su porción P19 parecen no ser efectivos digamos, en todas las digamos que presentaciones de la espondiloartritis y la interleuquina 23A no se ha asociado a esto. Entonces la pregunta es si existen factores cascada abajo, teniendo en cuenta que la inhibición de la inhibición de las vías JAK y de la interleuquina 17 sí parecen tener evidencia, por lo que como vamos a ver ahorita más adelante, puede haber factores que van cascada abajo desde el punto de vista del inicio fisiopatológico que pueden ser más relevantes que otros. Hay unos genes muy, muy interesantes que son los genes ERAP1 o también conocidos como ARTS1. Se describe pues su nombre en inglés aquí en la diapositiva. Es una aminopeptidasa y esas variantes, algunas variantes de estos genes y eventualmente de esta aminopeptidasa que codifican van a ser variantes protectoras que se asocian con pérdida de la función, lo que influye en el peptidoma del HLA-B27. ¿Qué quiere decir esto? El péptido que se escinde para poder presentarse a través del HLA-B27 va a ser diferente según el tipo de aminopeptidasa que se maneje. Vemos entonces aquí en esta diapositiva que aquí se hace
fagocitosis del germen o del antígeno eventual, ese antígeno eventualmente va a llegar al retículo endoplasmático donde las enzimas, la aminopeptidasa codificada por ERAP1 y ERAP2, eventualmente van a definir qué péptido se va a presentar. Ese péptido se va a asociar al HLA27 y el HLA27 lo va a presentar a las células TSD8. Entonces, lo que vemos aquí en este péptido que se presenta, pues van a ser unos péptidos específicos y especiales que van a ser escindidos por estas aminopeptidasas, y lo que llama la atención es que algunas variantes de esta ERAP1 y ERAP2 van a hacer que se presenten ciertos péptidos específicos. Entonces, esto puede hacer que de alguna manera se estén presentando péptidos que pueden tener más riesgo de generar esas reacciones inflamatorias asociadas a la espondiloartritis. Vemos entonces también que las variantes ERAP1 en espondiloartritis tienen una actividad catalítica mucho más elevada y se han planteado que generan péptidos inusuales que no son normales en pacientes sanos, por lo que se van a presentar esos péptidos inusuales en el HLA27, como les comentaba. Se ha planteado que la ERAP1 puede generar péptidos de más de 9 aminoácidos y la ERAP2 de péptidos de hasta 8 aminoácidos, por lo que se plantea que el péptido que escinde esta aminopeptidasa y que se presenta a través de HLA27 debe tener alrededor de 9 aminoácidos. Si bien el HLA27 normal podría presentar péptidos más largos, pero esas digamos, alteraciones en el ERAP que se ven en estos pacientes podrían sugerir que el aminoácido que se presenta o el péptido que se presenta tiene esta cantidad de aminoácidos. ¿Esto en qué repercute? Hay que recordar entonces que una vez se presenta el péptido a través del HLA27, el repertorio que van a tener las células T pues va a identificar ese péptido, y de alguna manera esos fenómenos van a permitir que exista un aumento en el número de epítopes disponibles para reaccionar con los linfocitos T, y de esa manera se va a alterar la generación de la diversidad inmune adaptativa. Entonces, eso va a generar que al hacer la selección positiva y negativa, las células que salen a circulación pues tengan una tendencia a generar reacciones contra esos péptidos eventuales que generarían la mutación de ERAP y que eventualmente podrían generar una alteración inflamatoria como la que conocemos. Vamos a tener un concepto aquí interesante que es el clonotipo, y es recordar que el clonotipo es una secuencia nucleotídica recombinada de una célula T que codifica un receptor de las células T o el TCR. ¿Y esto por qué es importante? Porque una vez se genera la selección del repertorio de TCR, como hablábamos ahorita, se ha encontrado con los pacientes con espondiloartritis, hay algunos linfocitos T portadores de unos clonotipos específicos de TCR que van a tener unas secuencias específicas en ese TCR, que son estas que vemos acá. Estudios in silico soportan algunos hallazgos similares a esto que les comento en relación a estos clonotipos. Y se han encontrado varios tipos de clonotipos asociados y enriquecidos en esos pacientes con espondiloartritis, particularmente los que son HLA-B27 positivo. Todo este tema, ¿para qué se los traigo? Porque estos hallazgos soportan la expansión de unos clonotipos específicos de secuencias de CDR3 en esos pacientes, particularmente de linfocitos TCD8 en pacientes con espondiloartritis, y de alguna manera esto soportaría el modelo del péptido artritogénico en humanos, lo que vamos a ver un poco más adelante, que hasta el momento no se ha encontrado cuál es ese péptido artritogénico, pero esta evidencia mostraría que ese péptido eventualmente sí podría existir y eventualmente podría transformarse en una diana terapéutica con el pasar de la investigación y de los hallazgos que tenemos. Adicional a eso, vamos a hablar un poco de la genética en poblaciones no caucásicas, ya que como les comentaba ahorita, los hallazgos hasta el momento no soportan hallazgos para poblaciones caucásicas. En relación a Asia, sobre todo en Lejano Oriente, vemos menor frecuencia de espondilitis anquilosante, vemos que la HLA-27 es mucho menos frecuente, lo que se asocia a la prevalencia que les comentaba al principio, pero se han encontrado asociaciones con algunos otros genes, como los que vemos a este lado. Y en relación a África, también vemos que la espondilitis anquilosante es mucho menos frecuente, el HLA-27 también es menos frecuente a nivel poblacional, pero incluso en poblaciones que tienen una alta frecuencia de HLA-27 en el África, no es tan frecuente tener espondilitis anquilosante, por lo que probablemente esto no soporta que existen factores ambientales asociados al desarrollo de la espondilitis anquilosante y de la espondiloartritis. Hablando un poco de uveitis anterior aguda, recordemos que también hace parte del espectro de la espondiloartritis. El 60% de pacientes con espondiloartritis podrían presentar uveitis anterior. Se asocia más a HLA-27 y a alteraciones en el ERAP1 que la espondilitis anquilosante, y hay algunas otras asociaciones a genes que no se asocian al complejo mayor de compatibilidad que también se han descrito en uveitis anterior.
Vamos a hablar un poco entonces de las vías inmunológicas y algunas otras teorías de cómo se genera. Este diagrama entonces nos presenta las tres grandes teorías que nos soportan la manera en que se desarrolla la fisiopatología de la espondiloartritis. Entonces vemos que se puede generar presentación de monómeros y homodímeros, la respuesta a un mal plegamiento del HLA-B27 y la teoría del péptido artritogénico de la que hablamos hace un rato. Entonces vamos a ir desarrollando una a una. Desde el punto de vista del péptido artritogénico es importante mostrar que hay algunos modelos murinos que nos han demostrado que no se requieren linfocitos TCD8, pero sí TCD4 para la aparición de la enfermedad. Entonces, esto se realizó en modelos murinos deficientes de linfocitos TCD8 y se daban cuenta que en esos modelos los linfocitos TCD4 tenían una mayor expresión de interleuquina 17A, lo que sugeriría que existe, digamos que un viraje hacia linfocitos T helper, T helper 17. Lo que es importante es que no se ha logrado identificar ese péptido específico, por lo que realmente no es claro si ese péptido existe o no, aunque la evidencia que les mostré ahorita soportaría que probablemente sí exista. Lo que sí es claro es que se requiere una activación de la vía de interleuquina 23-17 y por eso probablemente existe una buena respuesta al bloqueo de estas vías. Entonces vemos aquí que vemos nuestra célula, vemos aquí nuestro receptor, nuestro linfocito TCD8 y eventualmente aquí podría haber un péptido artritogénico que hasta el momento no se ha encontrado. La presentación de modímeros y monómeros, que vamos a verla aquí en este pedazo, básicamente, digamos que ocurre a través de formas aberrantes de HLA, que se conoce como homodímeros y monómeros. Estos homodímeros y monómeros pueden activar receptores KIR y LILR, que son los que vemos acá. ¿Qué es importante de estos receptores? Estos receptores van a estar presentes en linfocitos TCD4, CD8, células NK, también en monocitos y células dendríticas, y lo importante es que la activación o la presencia de estos receptores que eventualmente van a estimular linfocitos o leucocitos en general, como describimos acá, pueden generar una producción de interleuquina 17 y TNF-alfa que eventualmente va a terminar generando una respuesta autoinflamatoria como la que puede presentarse en el paciente con espondiloartritis. Y por último, el mal plegamiento del HLA-27 se va a generar una reacción de Unfolded Protein Response, que básicamente lo que quiere decir es que el HLA-27 se plega de una manera deficiente y esto va a generar un estrés, digamos que inmunológico y metabólico, que va a terminar generando una respuesta inflamatoria, básicamente a través del aumento de la producción de interleuquina 23, lo que eventualmente terminaría generando este microambiente inflamatorio que terminaría llevando al desarrollo de espondiloartritis. Entonces aparece una pregunta que es muy importante y es, ¿la espondiloartritis axial es una enfermedad autoinflamatoria o autoinmune? ¿Qué hallazgos de lo que hemos venido hablando soportan que pueda ser una enfermedad antiinflamatoria? Por un lado, que es mediada principalmente por la activación del sistema inmune innato, también que no hay una asociación con genes clásicos de autoinmunidad como el PTPN22, que es clásico en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus, y que la HLA-27 se asocia sobre todo a complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y siempre queda la duda de si existen realmente linfocitos TCD8 autorreactivos, si bien la evidencia que les mostraba ahorita desde el punto de vista de modelos murinos soporta que la enfermedad puede ocurrir incluso en ausencia de linfocitos TCD8, lo que haría que fuera menos probable. ¿Qué hallazgo soporta que sea autoinmune? Básicamente esta duda de si existen estos linfocitos TCD8 autorreactivos, lo que quiere decir al final que la evidencia soporta hasta el momento que es una enfermedad más de carácter autoinflamatorio, si bien a medida que vamos investigando vamos a ir encontrando más respuestas en relación a este tema. Importante también recordar el papel del microbioma. Las infecciones microbianas van a actuar como factor detonante de la espondilitis anquilosante. Algunos modelos murinos con HLA-27 en ambientes libres de gérmenes no van a desarrollar la espondilitis anquilosante, lo que nos sugiere que el microbioma juega un papel fundamental, y la disbiosis y la inflamación intestinal el 50% de los pacientes se encuentra a pesar de que no tengan síntomas. Aquí es importante entonces recordar que podemos tener disbiosis. Esta disbiosis va a terminar generando permeabilidad en toda, digamos que el epitelio intestinal, lo que puede empezar a generar una respuesta inflamatoria específica que va a terminar llevando a esta serie de cascadas de interleuquinas de las que veníamos hablando. Y eventualmente en el paciente susceptible terminaría llevando al desarrollo de espondiloartritis. Y es importante que esta es otra de las causas o otra de los fenómenos que podría soportar la existencia de un péptido artritogénico que aún está en búsqueda.
Vamos a también preguntarnos si la espondiloartritis se puede asociar al estrés biomecánico, teniendo en cuenta que hay algunos estudios epidemiológicos que soportan que se puede asociar a labores físicas extenuantes y el papel de la antesis, que es una estructura encargada de soportar peso, que va a contar con un microambiente propio y que puede eventualmente activarse con estrés mecánico o infección. Por lo que el estrés biomecánico también podría jugar un papel importante, sobre todo desde el punto de vista del estrés en la antesis y eventualmente terminar llevando a un compromiso inflamatorio sistémico. También tenemos que recordar que existen algunos mediadores inflamatorios. Se han planteado 3 vías de citocinas grandes, como las que veníamos hablando ahorita, que son la interleuquina 23, la del TNF y la interleuquina 1. Vemos entonces aquí que tenemos unas células innatas, monocitos, macrófagos, neutrófilos y células cebadas que eventualmente, después de que se les genera un estímulo, van a empezar a generar interleuquina 23, TNF-alfa o interleuquina 1. Eventualmente la interleuquina 23 va a generar una respuesta inflamatoria que va a terminar activando células del sistema inmune o similares al inmune innato, como las células gamma delta y algunas células NK. Eventualmente también van a aumentar la producción de interleuquina 17 y eventualmente también va a haber células efectoras que también se van a activar y van a terminar llevando a un sistema o digamos que un fenómeno inflamatorio sistémico. Y es importante tener claro esto porque de aquí viene la razón por la que utilizamos diferentes tipos de bloqueos. En la interleuquina 23 eventualmente vamos a tener una serie de medicamentos que nos van a ayudar con este tema, con el TNF-alfa, que también clásicamente los utilizamos y son efectivos en los pacientes. Eventualmente podemos bloquear también vías intracelulares que van a evitar que se genere esta respuesta cascada bajo interleuquina 17 y eventualmente el bloqueo de interleuquina 17 también podría ser útil. Y de ahí viene la importancia de entender estas vías de citoquinas. Vemos entonces aquí la vía de interleuquina 23-17 que es muy, muy importante. Vemos entonces que cuando se activa la célula dendrítica, esa célula dendrítica eventualmente va a iniciar la transcripción de interleuquina 23, esa interleuquina 23 eventualmente va a terminar activando células tipo linfocito TH1 y células linfocito TH17. Vemos aquí que la interleuquina 23 comparte una porción con la interleuquina 12 y de ahí viene el concepto de por qué el ustekinumab funcionaba y es básicamente porque comparten esta porción P40, ambas citocinas, y al bloquearla o al poner un medicamento dirigido contra esta porción, vamos a generar un bloqueo de la interleuquina tanto 12 como 23. Sin embargo, pues actualmente nos hemos decantado más por ir por la vía de la interleuquina 23, mostrándonos también pues una excelente respuesta clínica en los pacientes. De todas maneras, la activación del linfocito TH1 eventualmente iba a terminar generando una respuesta inflamatoria tipo TH1 y la de TH17, eventualmente TH17, y aquí vemos la interleuquina 17 que también podemos bloquear y la 22 que también está en estudio. Vemos también entonces aquí otra manera de verlo donde vemos el paciente con su región ósea y su entesis. Esta entesis se inflama, se empieza a generar una reacción a través de interleuquina 23 que va a terminar llevando a aumento de la interleuquina 22, de la interleuquina 17 y del TNF-alfa. Esto con el tiempo va a terminar llevando a inflamación, osteoproliferación y pérdida ósea que al final va a llevar a fusión y anquilosis, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces vemos que desde el punto de vista histopatológico de la formación de hueso nuevo, vemos esta inflamación de la que venimos hablando, se va a generar infiltración por linfocitos T y polimorfos nucleares en las regiones óseas comprometidas, eventualmente se va a llevar a destrucción ósea, esa destrucción ósea se va a generar a través de la activación de osteoclastos con su sistema RANG-RANG ligando. Recordar que la interleuquina 1 beta suprime el anabolismo cartilaginoso y esto va a ocurrir a través de una vía TH1 y eventualmente se empieza a generar una proliferación ósea, digamos que defectuosa, que va a terminar llevando a osificación endocondral. Esta osificación endocondral se va a generar a través de la activación de osteoblastos y de células mesenquimales que se van a diferenciar a condrocitos, pero esta proliferación ósea va a ser una proliferación ósea que va a ser defectuosa. De esa manera va a aparecer la neoformación ósea o los sindesmofitos que vemos aquí en esta figura, digamos, de una manera muy ilustrativa. Esperamos no ver tantos pacientes en nuestra época con este tipo de compromisos, ya que esto genera un compromiso de calidad de vida y de funcionalidad muy, muy severo. Recordemos entonces que la neoformación ósea va a ser frecuente de espondiloartritis, pues que eventualmente no se trate a tiempo, se van a generar esquinas vertebrales con degeneración grasa, esto va a ser asociado a la inflamación y todo esto ocurre a través de diferentes vías moleculares propuestas que inician desde lo que veníamos hablando. Una vía muy importante es la vía del WNT. Esa vía es una vía que induce la diferenciación de células madre mesenquimales a osteoblastos y hay que recordar dos puntos importantes. La proteína
proteína Dickoff o DKK1 va a inhibir la WNT. Hay un modelo murino de lesión de esta proteína que eventualmente pues se ve que se induce la anquilosis, y en humanos se han encontrado niveles altos de DKK1 que se asocia inversamente a la presencia de sindesmofitos en pacientes con espondiloartritis, lo que soporta la importancia de esta proteína y de esta vía. Y por otro lado, la esclerostina, que también tiene un papel muy importante desde el punto de vista de la osteoformación, va a inhibir también la WNT, que como les digo, pues va a inducir la diferenciación a osteoblastos. Esto, digamos que tiene alteración o va a influir en la expresión de los osteocitos en pacientes con espondiloartritis y va a estar disminuida. Y las concentraciones también son más bajas en estos pacientes, y cuando están más bajas se asocian a una mayor progresión de la enfermedad, lo que nos sugiere que estas dos vías pueden ser vías muy interesantes para la neoformación ósea, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos algunos medicamentos que podrían eventualmente estar dirigidos específicamente contra estas vías. También tenemos proteínas de morfogenéticas del hueso, las BMP, el aumento en la expresión en modelos murinos y de tejido de tendón de Aquiles de pacientes con espondiloartritis, digamos que se ha visto, se ve que están mucho más elevados, sobre todo estas proteínas específicas, estos subtipos de proteína específico. También las proteínas Hedgehog, que son cruciales para la formación de condrocitos hipertróficos y son la base de la osificación endocondral. Y hay un modelo murino que muestra que el bloqueo inhibe la formación de estos osteofitos, por lo que también podría ser una estrategia interesante de bloqueo para evitar la progresión. Vemos también algunos mediadores inflamatorios y la diferenciación de osteoblastos. Se ve también pues, la prostaglandina D2 y la COX-2, y de aquí viene la razón de por qué los AINES eventualmente nos van a generar también un efecto importante desde el punto de vista de evitar la progresión en los pacientes. Y siempre debemos saber que existe un equilibrio importante entre la inflamación crónica y los mecanismos reparadores, que en el caso de nuestros pacientes pues ocurren de una manera deficiente. Por último, vamos a hablar un poco de qué pasa en la entesis. El paciente, entonces, tenemos aquí una figura bien ilustrativa sobre una articulación normal, una articulación con artritis reumatoide y una articulación con espondiloartritis. Vemos entonces aquí nuestra articulación normal, vemos aquí la entesis, vemos el tendón, el músculo, el cartílago articular y el sinovio. En el paciente con artritis vamos a ver una inflamación importante del sinovio, pero la diferencia con el paciente con espondiloartritis que desarrolla entesitis es que vamos a tener inflamación aquí a este nivel, en el nivel de la inserción tendinosa con el hueso. Vemos entonces que la entesis también puede estar lejana a las articulaciones. Vemos aquí claramente que puede haber en el tendón de Aquiles, puede haber una entesis aquí a este nivel, a nivel del talón y de la fascia plantar, pero puede empezar a haber compromiso del tendón de Aquiles que no está necesariamente tan cercano al talón. Podemos tener también compromiso del epicóndilo lateral y eventualmente podemos tener compromiso de nuestros ligamentos a nivel vertebral. Vemos entonces las entesis, las consecuencias, y es importante saber entonces que cuando se generan esos detonantes de estrés biomecánico, eventualmente de estrés o alteración de la barrera funcional y las infecciones a nivel de la entesis, se va a generar un aumento en la respuesta inflamatoria que básicamente va a llevar a través de la prostaglandina D2 a vasodilatación y al aumento de la producción de interleuquina 23, que va a generar activación de células gamma delta, y esto eventualmente va a terminar llevando a inflamación. ¿Qué es lo importante? Que estas células linfoides innatas, que también se activan en conjunto con las células gamma delta, van a empezar a producir interleuquina 17 y TNF alfa, van a generar un aumento de la quemotaxis de neutrófilos y eventualmente se va a inflamar esta entesis, y de esa manera podría generarse la enfermedad. De aquí, al generarse la enfermedad, parecería una proliferación mesenquimal que vemos que podría asociarse a la producción de interleuquina 17 y interleuquina 22 y eventualmente llevar a formación ósea, que como hablábamos bien, existen diferentes rutas que la pueden terminar llevando, y esta formación ósea nueva terminaría siendo una formación defectuosa que con el tiempo terminaría llevando un compromiso entesial en estos pacientes. Vemos entonces aquí otra figura en la que vemos algo muy similar, pero vemos desde el punto de vista de qué pasa a nivel de el hueso. Vemos aquí la antesis, vemos este es nuestro hueso, esta es la médula ósea, vemos unos microvasos transcorticales que van a facilitar la migración de los neutrófilos a través de la vasodilatación y pues obviamente del compromiso o la comunicación que tienen entre la antesis y la médula, y aquí se va a generar osteitis y eventualmente se generaría proliferación mesenquimal, diferenciación de los osteoblastos y una osificación pues, de esos huesos y eventualmente pues el compromiso asociado a la espondiloartritis que venimos viendo. Obviamente esto es una espondiloartritis de predominio o con compromiso periférico.
Para finalizar, tenemos algunos mensajes para llevar a casa. Recordar que la fisiopatología de la espondiloartritis es un área en construcción y comprenderla es fundamental para la generación de nuevas terapias. El modelo clásico del HB27 es relevante, sin embargo, nueva evidencia soporta el rol de genes y proteínas no asociadas al HLA27, por lo que no debemos casarnos con que solo el HLA27 es relevante en nuestra fisiopatología de espondiloartritis. La investigación en microbioma surge como un área que traerá nuevos hallazgos y la identificación de fenotipos permitirá la terapia dirigida y personalizada. Agradezco mucho a todos los que estuvieron con nosotros durante esta charla y esperamos que se haya sido de su agrado. Muchas gracias, Julián.